Este material fue producido por no profesionales. Si tenés piel de cera, demasiada sensibilidad o usas la E en vez de la O, el equipo recomienda no ver este video. Episodio 3 de Sinapsis. Sí, señores, ya llegamos al episodio número 3. Gracias por compartir el video pasado. Rodri, el video pasado tuvimos 2.884 reproducciones y esperemos que siga subiendo así como todo el resto de los capítulos, ¿verdad? Es un lindo mundo, lindo número, linda cantidad. Gracias, en serio. Gracias por compartir, por dar su me gusta, sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, noticias nacionales primero. Licitación en suspensión. Asimismo, este miércoles 14, el pasado miércoles 14 de abril, el querido capitán Marito anunció que suspendió la licitación de un puente que se planeaba construir entre las ciudades de Carmelo Peralta, que es de Paraguay, y la ciudad de Puerto Murtinho de Brasil. Rodri, ¿dónde mierda es Puerto Murtinho? Vas a poner acá. Afirmaron que un monto de 30 millones de dólares serían redireccionados para financiar los gastos de un carecido sistema sanitario. Muchísimas gracias, señor Marito Abdo, por acordarse de las necesidades de su pueblo. Pero realmente, ¿de qué trata esta licitación? Es un puente que se planeaba construir entre estas dos ciudades, que según afirmaron era un sector bastante olvidado, tanto por el gobierno paraguayo y también por el gobierno brasilero. Imaginamos que esta elaboración del puente sería para proporcionar actividad económica a esta zona necesitada, lo cual yo pienso que no tiene nada malo. Es importante también pensar en la reactivación económica del país. Pero ahora lo que habría que ver es si todo este monto, todo este dinero iba a ser utilizado de manera transparente por nuestro gobierno. Arrancó la vacunación para los abuelis. Obviamente, señores, no todo tenía que ser malo en nuestro país. A veces en medio de todo el quilombo existe todavía una luz al final del túnel. Y sí, a partir del 10 de abril de la semana pasada, que creo que fue el sábado pasado, arrancó la vacunación para la población de la tercera edad, en la cual entre ellos se encuentra mi querido abuelo José Astigarraga, que la vez pasada se volvió viral en las redes sociales cuando apareció con mi mamá y se estaba yendo a vacunar. Acá Rodri le voy a poner la foto. Según el Ministerio de Salud, unos 1.768 adultos mayores ya recibieron la dosis para estas fechas, o sea, alrededor del 10, del 11 y del 12. Los primeros inmunizados se aplicaron la vacuna de AstraZeneca. El procedimiento estuvo acompañado por el mismísimo ministro de Salud, el señor Julio Borba, que junto con otras autoridades ministeriales estuvieron supervisando la actividad. De todas formas, algunas personas de la tercera edad tienen su cierta duda acerca de la vacuna. Persona que manda a poner, por ejemplo, se queda todo mal, así se queda. He visto uno la vez pasada que se queda así. Así se queda. Yo tengo miedo, yo no quiero quedarme así. No, ya mentira, fuera de toda joda. Esperemos que realmente todo marche como debería, para que así este proceso se pueda cumplir y también pueda llegar a toda la población. Indecisión sobre las clases presenciales. Tras una conversación con los medios locales, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, afirmó que todavía no hay una decisión concreta acerca del destino que tomarían las clases de forma presencial en toda la República del Paraguay. Señaló que no se descarta la posibilidad de que se puedan tomar medidas mucho más serias con respecto a esta situación que estamos viviendo en el país. A ver, hagamos un análisis. Es bien sabido que las clases en modo virtual no resultan de ningún provecho para los alumnos. Rodri, por ejemplo, se recibió de manera virtual antes de la pandemia, ¿verdad, Rodri? Es más, hijo de puta, boludo. Eso no era una moto, boludo. Es más, el mismo ministro de Educación indicó que las cifras de COVID-19 en las instituciones educativas son muy bajas, lo cual realmente nos lleva a preguntarnos si es de imperiosa necesidad clausurar las clases presenciales de manera total. Aún sabiendo el escaso índice de contagio, tengan en cuenta que estamos partiendo desde la base de la necesidad de los estudiantes de aprender y no desde la perspectiva de los docentes. Y a ver, alguien más, seguramente todo el mundo va a estar conmigo. Dígame algo, ¿alguien aprende algo en las clases virtuales? Yo no aprendo una poronga. Autodidacta for life. La odisea de Payo Cubas. Antes que nada, yo sé que esta noticia ya fue la semana pasada, ¿verdad? Pero obviamente vamos a incluir, ¿cómo no vamos a incluir semejante obra de arte? El ex senador paraguayo Cubas, alias Payo Cubas, volvió a ser protagonista en un nuevo incidente en contra de agentes de la FOPE. Payo se aproximó a un oficial que se encontraba en su vehículo esperando por su compañero que estaba realizando compras en un local comercial del centro. En un descuido, si es que lo podemos llamar descuido, Payo ingresa a la camioneta, le saca la llave, le manda a la putísima madre al pobre maestro este que estaba ahí esperando en el auto y le empezó a tachar de bandido, que merecía ser echado y un montón de hermosos adjetivos calificativos. Se subió a la camioneta y empezó a mostrar cómo agarrar el walkie-talkie. Atento, acá camioneta estacionada
frente a Unicentro, Pemunda, bandido, a ti la Fuerza Armada. Todo este trajín fue transmitido directo desde el Facebook de Payo. Él hizo un live y empezó a transmitir, donde se expresaba con frases como es una vergüenza, que están utilizando el dinero del Estado para hacer compras con la camioneta del Estado, y empezó a tirarle bola a Yucio. Obviamente fue un show, todo lo que pasó en el centro. Cuba lo que quería con esta protesta, lógicamente, era hablar con el ministro del Interior acerca de las actuaciones de los agentes de la FOPE. Esto se vuelve un poco violento en este escenario cuando en varios videos se pudo observar que Payo le pateó en el culo. le pateó en la zona baja, posterior. Le pateaban el culo al oficial y el oficial reaccionó por Payo cuando él mismo no le quiso entregar la llave del auto, de la camioneta. Finalmente, en un acto inesperado, Payo se instaló debajo de la camioneta del ministerio, reclamando la presencia de Arnaldo Yucio. Todo este quilombo termina con la aprehensión de Payo el miércoles 7 de abril. Ahora, un pequeño análisis, en serio. Todos sabemos cómo es Payo, sabemos el amor que le tiene al show. Y si él realmente hubiese querido herir o dañar al oficial de alguna forma, le hubiesen pegado un soco en la cara, no lo hubiese pateado en el culo. Es ridículo. Obviamente, él hizo esto a sabiendas de que las cámaras ya estaban filmando. Entonces, esto es puedo decirlo yo desde un punto de vista un poco objetivo, creo que es una medida de populismo. Pero, bueno, Payo, te queremos, sos un mal necesario para la sociedad paraguaya. Y tenemos información extraoficial de que ahora Payo está abriendo su academia de karate y estará recibiendo alumnos para poder moquetearse con la cana. Bueno, Rodri, ahora usa todo tu talento para poner algo así, noticias internacionales. Casos de persecución en China. Señores, en el país asiático está sucediendo algo muy jodido, y esto es sí, en serio. En la potencia mundial, liderada por el señor Xi Jinping, están sucediendo casos graves de persecución religiosa. Sí, jodido. Un informe elaborado por un medio chino que se llama Radio Free Asia, por sus siglas RFA, sí, RFA, reveló que el Estado chino está cometiendo agravios serios en contra de los derechos humanos en ese país. Pero, ¿de qué se trata esta persecución? Esto es una movida rara de un organismo político del país chino que se llama Instalaciones de Transformación, así se llama el organismo, que tiene como labor obligar a los cristianos de ese país a renunciar a su fe y a volverlos en una suerte de ateos medio raros. Y todo esto mediante un adoctrinamiento intensivo y una serie de muchas torturas físicas. Hola, ¿sí? ¿Dictadura? ¿Comunismo? ¿Dónde? El señor Li Yuese, sí señores, Li Yuese, así es el nombre, que es una víctima, o fue una víctima de esta situación, es un cristiano practicante. Y en una entrevista con esta Radio Free Asia, dio su testimonio afirmando de que estos personajes del organismo político lo tuvieron preso en contra de su voluntad por aproximadamente 10 meses. Apuntó que eran miembros del Departamento de Trabajo de Frente Amplio del Partido Comunista Chino, lo torturaron física y mentalmente, obligándolo así a renunciar a su fe y firmando una especie de contrato raro, porque si no, no le liberaran. Resumiendo, estos hijos de un container lleno de putas, no contentos con mandarnos una pandemia a nivel mundial, se toman la molestia de perseguir a su propia gente por sus creencias religiosas. Corte Suprema en Brasil anula condenas a Lula. Anula condenas a Lula. No, boludo, rimó de la gran puta. Anula condenas a Lula. Así es, nos movemos un rato a nuestro país vecino, que es Brasil. No vamos a hablar del COVID con respecto a eso, porque sabemos que está en un quilombo. La mayoría de la Corte Suprema de Brasil confirmó este jueves la decisión de anular las condenas penales en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, más conocido como Lula. Carismático era el viejito ese. Tenía tipo su barbillita y eso, sí. Gran puta. Pero es flor de chorro. Bueno, la decisión se produjo después de que el juez de la Corte Suprema de Brasil, el señor Edson Fachin, boludo, determinara a principios de marzo que el Tribunal Federal Inferior, donde se juzgó a Lula, carecía de jurisdicción. Y en un fallo que rápidamente se fue apelado por el principal juzgado de Brasil. Mi huevo. Lula, de 75 años, gobernó el país y la economía más grande de América Latina entre el 2003 y el año 2011, supervisando un auge en materias primas que impulsó al crecimiento económico del gran país de Brasil. En el año 2018 fue condenado por aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos públicos, o sea, licitaciones. ¿Viste cómo no es muy diferente lo que está pasando acá y de lo que pasó allá, obviamente? Y gracias a esto tuvo un año y medio tras las rejas
hasta que la Corte Suprema de Brasil dictaminó que él y los otros implicados en el caso podrían apelar sin cumplir su condena. Todo esto obviamente da a pensar de que Lula estaría dispuesto a correr una carrera presidencial en contra del actual presidente y mi líder supremo Jair Bolsonaro en las elecciones del 2022. Y pasamos directamente al norte del continente, donde en Estados Unidos se aprueba un plan de represión en contra de las grandes tecnologías. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un informe que acusa a las grandes empresas de tecnología de comprar o aplastar a empresas un poco más pequeñas o mucho más pequeñas, dijo el representante de la Cámara, el señor David Cicilline, en un comunicado este pasado jueves. Y con todo este quilombo, el informe del personal de más de 400 páginas se convertirá en un informe oficial y el plan de legislación serviría para controlar el poder de mercado de las empresas como Alphabet, que es la empresa madre de Google, y también otras empresas como Apple, Amazon y Facebook también. Así que Mark, te van a meter un dedo en el culo. Dicho informe fue aprobado por una votación que resultó 24 a 17 a favor de esta, que obviamente dividió líneas partidistas a lo largo de la Cámara. Obviamente entre... De las cosas se pagó mi computadora. Y obviamente puso a enfrentarse a varios partidistas, ¿verdad? Dentro de la Cámara, que los socialdemócratas y los republicanos. Biden dice que es momento de terminar con la guerra más larga de Estados Unidos. No podemos seguir con el ciclo de expandir nuestra presencia militar en Afganistán esperando crear las condiciones ideales para una posible retirada, en busca de un resultado diferente. Estas fueron las palabras del presidente demócrata Joe Biden, que busca sacar las tropas antes del 11 de septiembre, fecha en la cual se cumplen 20 años de los atentados que propiciaron estas intervenciones. En una declaración en prensa abierta, Biden declaró que iban a seguir apoyando al gobierno afgano, pero que no iban a seguir involucrándose militarmente en Afganistán. Aún no hay una fecha bien estipulada de la retirada de las tropas de la milicia de Estados Unidos, pero el pasado martes de esta semana, un alto funcionario estadounidense indicó que será el 11 de septiembre del 2021 la fecha de la salida sin condiciones que se prevé para retirar todas las tropas, pese a los crecientes temores que existen de que los talibanes vuelvan a gobernar en estas tierras. Para aclarar un poco y para que la gente entienda un poco, se contextualice con la situación en Afganistán, Estados Unidos, básicamente, hijo de puta, boludo. Puta. Para entender, básicamente Estados Unidos tiene sus tropas en Afganistán para impedir que Afganistán se convierta en un centro de refugio para los terroristas que atentan constantemente o atentaban constantemente en contra de la región occidental. Según el gobierno estadounidense, se cumplieron las metas en Afganistán, ya tienen sus planes entonces de retirar sus tropas de aquel país. El secretario estadounidense Anthony Blinken afirmó que ahora es el momento de retirar todas las tropas tras cumplir el objetivo de que el país no se vuelva un refugio para estos grupos terroristas a los cuales todos le tenemos tanto miedo, ¿verdad? Un coche bomba en tu ciudad no va a hacer nada lindo. Recordaremos que Biden atacó 7 países bajo el mandato de Obama como vicepresidente. Parece que recapacitó Biden. Y seguimos con Estados Unidos. Fallece en prisión el hijo de recontra remil puta de Bernie Madoff, que es el autor del mayor fraude de Wall Street. No es el lobo de Wall Street. Te mintió esa película. Bernie Madoff, que en el 2009 se declaró culpable de haber estafado por $50.000 millones. Había solicitado el año pasado una petición para salir de la cárcel debido al riesgo que suponía la pandemia y porque sufría una enfermedad renal de fase terminal. ¿Qué mierda tenía? Que cáncer de culo, tipo. Pero su petición obviamente fue rechazada. O sea, le estafé $50.000 millones a la gente, pero tengo COVID, boludo, déjame salir, man. Según las autoridades, no se especificó todavía el motivo de su muerte, solamente que el ex financiero falleció en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte, en una instalación penitenciaria para reos con problemas de salud. La puta madre, mi WhatsApp. Madoff, quien pasó a ser una de las figuras más prestigiosas de todo Wall Street, también simbolizó una de las peores prácticas tras salir a luz el gigantesco fraude de inversiones, hijo de puta, tras salir a luz el gigantesco fraude de inversiones que operó durante todos estos años y que terminó por costar miles y millones a pequeños y a grandes inversores. Este financiero lo que hizo fue desarrollar un sistema fraudulento que prometía altas rentabilidades y que pagaba a los primeros inversores con las cantidades que captaba de los últimos en confiar en su gestión. O sea, la famosa pirámide de Roderick. Era todo un chico Forex. Personas con dinero. Mucho dinero. Así que decidí reinventar la compañía. Caballeros, bienvenidos.
Forex. Ustedes, pendejos, van a venderle al 1% más adinerado del país. No, ya en serio, ya hablando en serio. Una estafa piramidal enorme que según las autoridades causó pérdidas de alrededor unos 65 mil millones de dólares a los clientes de todo el mundo. Bueno, el punto es que este estafador de la gran puta falleció en una cárcel en North Carolina, USA, y que acá se demuestra el lema de que no todo el que muere es un buen tipo. Y así culmina el tercer episodio de Sinapsis. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Y este episodio en particular, señores, tiene la obligación de llegar, aunque sea a las 3000 reproducciones. Porque el pasado nos quedamos en 2895. 95, Rodri, sí. Este tiene que llegar a los 3000, por favor. Les agradecemos un montón. Esto fue Sinapsis, episodio 3. ¿Saben qué? Si no llega a los 3000, Rodri no va a cobrar su parte. Así que depende de ustedes.